Buen día, saludos a todos. Mi nombre es Noglis Carolina García Rondón, soy estudiante de la carrera de Derecho Núcleo San Antonio de los Altos. El día de hoy les voy a hablar brevemente sobre un tema de gran interés y que forma parte del contenido programático de la Unidad Curricular Perspectiva General de Género, facilitada por la profesora María Mancebo. Este tema es la violencia psicológica y la paridad de género. Como agenda para el desarrollo de este tema tenemos lo que es la definición de algunos términos, paridad de género, la violencia psicológica y la relación entre la paridad de género y la violencia psicológica. En nuestro punto para las definiciones de términos vamos a referenciar lo que es el sexo, el género, la violencia y la paridad de género. El sexo es el conjunto de características genotípicas y fenotípicas presentes en los sistemas, funciones y procesos del cuerpo humano. Con base en él, se clasifican a las personas por su papel potencial en la reproducción sexual. El género es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, económicas, estipuladas a las personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo. Distinguimos entonces la diferencia entre estos dos conceptos. El sexo se refiere a las características biológicas y fisiológicas que distinguen a los hombres de las mujeres, como los cromosomas, las hormonas y los órganos reproductores. Es algo que generalmente se asigna al nacer. Por otro lado, el género es un concepto más amplio que abarca los roles, comportamientos, actividades, expectativas que una sociedad considera apropiados para el hombre o para la mujer. El género es más sobre la identidad personal y social y no puede coincidir o puede o no coincidir con el sexo asignado al nacer. La violencia se refiere a cualquier acción o comportamiento que cause daño físico, psicológico o emocional a otra persona. Puede manifestarse de diversas maneras, como la violencia física en golpes y agresiones, la violencia psicológica, amenazas, manipulación, la violencia sexual, un abuso, un acoso, y la violencia económica, como el control de recursos. La violencia puede ocurrir en diferentes contextos, incluyendo las relaciones personales, familiares, en el ámbito laboral o en la sociedad en general. También puede ser estructural, es decir, que cuando las instituciones y sistemas sociales perpetúan las desigualdades y discriminaciones afectan a ciertos grupos. Indicado esto, es preciso continuar con lo que es la paridad de género. Este término de gran importancia para el desarrollo del tema de hoy y nos dice que la paridad de género se refiere a la igualdad en la representación y participación de hombres y mujeres en diferentes ámbitos, como la política, la economía, la sociedad en general. Este concepto busca eliminar las disparidades que existen entre géneros, asegurando que tanto hombres como mujeres tengan la misma oportunidad y derecho. En el contexto político, la paridad de género implica que haya una representación equitativa de mujeres y hombres en cargos de decisión y liderazgo. Esto puede incluir leyes y políticas que promuevan la inclusión de más mujeres en puestos políticos como cuota de género. En el ámbito económico se busca cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres, garantizando la igualdad de condiciones laborales y promover el acceso y recursos y oportunidades. La paridad de género no solo beneficia a las mujeres, sino que también contribuye a sociedades más justas y equitativas. En general es un paso importante hacia el empoderamiento femenino y el desarrollo sostenible. Ahora bien, claro, con estos términos vamos a abordar lo que es la violencia psicológica. La violencia psicológica, que es una de las formas de violencia, que es un tipo de abuso que se manifiesta a través de comportamientos, palabras o actitudes que causan daño emocional y mental a una persona. A menudo este tipo de violencia es sutil y puede ser difícil de identificar, pero sus efectos pueden ser muy perjudiciales para la salud mental y el bienestar de la víctima. Los tipos de violencia son la manipulación, que es hacer que una persona se sienta culpable o responsable de situaciones de que no son su culpa. La descalificación, menospreciar las opiniones, sentimientos o logros de la persona, haciéndola sentir inferior. El aislamiento, que es controlar las relaciones sociales de la víctima, impidiendo que mantengan un contacto con amigos o con familiares. Las amenazas, que es hacer promesas de daño físico o emocional como forma de control. Y el gaslighting,
que es hacer que la persona dude de su propia percepción de la realidad o de su cordura. La violencia psicológica puede tener consecuencias a largo plazo, como la ansiedad, la depresión, la baja autoestima y problemas en las relaciones interpersonales, por lo cual es importante reconocerlas y buscar ayuda si se está experimentando este tipo de violencia. La relación entre la paridad de género y la violencia psicológica es significativa y compleja. La falta de paridad de género puede contribuir a la perpetuación de la violencia psicológica, mientras que el avance hacia la igualdad de género puede ayudar a prevenir y reducir este tipo de abusos. Ejemplos como la desigualdad de poder, donde la violencia psicológica a menudo se basa en dinámicas de poder, desigualdades entre hombres y mujeres. En sociedades donde no se logra la paridad de género, las mujeres pueden estar en posiciones más vulnerables, lo que facilita el abuso psicológico por parte de hombres que ejercen control sobre ellas. Normas culturales. En muchas culturas, las normas de géneros tradicionales pueden promover actitudes que justifican o minimizan la violencia psicológica. Por ejemplo, si se espera que las mujeres sean sumisas y dependientes, esto puede facilitar situaciones donde se ejerce violencia psicológica sin que sea cuestionada. El empoderamiento. Promover la paridad de género implica empoderar a las mujeres para que puedan tomar decisiones sobre sus vidas, lo cual incluye reconocer y rechazar comportamientos abusivos. Cuando las mujeres tienen acceso a la educación, recursos y oportunidades, son más capaces de identificar y resistir la violencia psicológica. Prevención y respuesta. La implementación de políticas que fomenten la paridad de género también pueden incluir medidas para prevenir la violencia en todas sus formas, incluyendo la psicológica. Esto puede incluir campañas de concientización, apoyo a las víctimas y capacitación en habilidades sociales y emocionales para reducir actitudes violentas. Finalmente, se puede indicar que la violencia de género es un problema generalizado en Venezuela que afecta a las mujeres de todas las edades. Psicológica es la más común, seguida de la física y la sexual. Los agresores suelen ser la pareja actual o anterior, otro familiar o un cuidador principal. Las mujeres suelen experimentar más de un tipo de violencia. De acuerdo a las estadísticas, en el 2023 hubo 253 femicidios consumados y 134 femicidios frustrados. Durante los primeros 9 meses de un año hubo un femicidio cada 37 horas. Es por ello que trabajar hacia la paridad de género no solo es un objetivo en sí mismo, sino también una estrategia clave para abordar y reducir la violencia psicológica en la sociedad. Es todo en cuanto al tema de violencia psicológica y paridad tenemos para indicar el día de hoy. Espero les sea de su provecho. Muchas gracias.